Nada de todo esto desaparecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que deje de obedecer uno solo de estos mandamientos, aunque sea de los más pequeños, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y de los maestros de la ley, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será condenado en juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana será condenado en juicio. Y cualquiera que diga a su hermano o hermana, raca, tendrá que responder ante el tribunal. Y cualquiera que diga, necio, quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario que te lleva a juicio. Hazlo mientras todavía vais juntos por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y tíralo. Te es mejor perder una sola parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y tírala. Te es mejor perder una sola parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se ha dicho: cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. De nuevo, habéis oído que se dijo a los antiguos: no faltes a tu juramento, sino cumple al Señor tus votos. Pero yo os digo, no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. Y no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Todo lo que necesitáis decir es simplemente sí o no. Lo que pasa de esto procede del maligno. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la camisa, déjale también el manto. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que desea pedirte prestado. Habéis oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los cobradores de impuestos? Y si saludáis solo a los vuestros, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Sed, pues, perfectos,
así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 6. Cuidaos de no practicar vuestra justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacéis, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los demás. De cierto os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero cuando tú des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu ayuda sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los demás. De cierto os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no parlotéis sin sentido como los paganos, que piensan que por sus muchas palabras serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a otros sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. De cierto os digo que ya han recibido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no sea evidente a los demás que estás ayunando, sino solo a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Acumulaos más bien tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a la vez a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué os preocupáis por la ropa? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa al fuego,
¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Porque los paganos se afanan por todas estas cosas, y vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Buscad más bien primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana tendrá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mateo capítulo 7. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque de la misma manera que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá a vosotros. ¿Por qué miras la brizna de polvo en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la brizna del ojo, cuando todo el tiempo tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan? Así que, en todo, tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten a vosotros, porque esto resume la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplio el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Guardaos de los falsos profetas. Vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la viva voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y dieron contra aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se admiraban de su enseñanza,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la Juan. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta toda rama en mí que no da fruto, mientras que poda las que sí dan fruto, para que den aún más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, tiene que permanecer en la vid. Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como rama y se seca. Tales ramas se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, tened en cuenta que antes que a vosotros me odió a mí. Si pertenecierais al mundo, el mundo os amaría como a los suyos. Pero vosotros no sois del mundo, sino que yo os he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije. El siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la vuestra. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto, y sin embargo me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Mateo capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo,
Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos 12 los envió Jesús con las siguientes instrucciones: no vayáis entre los gentiles, ni entréis en ningún pueblo de samaritanos. Id más bien a las ovejas perdidas de Israel, y al ir, proclamad este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad a los leprosos, expulsad demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre, para llevar en vuestros cinturones, ni bolsa para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entréis, buscad alguna persona digna, y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa lo merece, que vuestra paz descanse sobre ella. Si alguien no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de la gente, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, como testimonio para ellos y para los gentiles. Pero cuando os arresten, no os preocupéis por lo que habréis de decir o cómo lo diréis. En aquel momento se os dará lo que tengáis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por medio de vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día. Lo que se os susurra al oído, proclamadlo desde las azoteas. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Mientras esparcía la semilla, parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra, donde produjo una cosecha, unas 100, otras 60 y otras 30 veces más de lo que se sembró. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron a él y le preguntaron: ¿por qué hablas al pueblo en parábolas? Él respondió: porque a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo
no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigáis, no entenderéis. Por mucho que veáis, no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se han vuelto torpes sus oídos y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Escuchad, pues, lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. La que cayó en terreno pedregoso representa al que oye la palabra y al momento la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Cuando por causa de la palabra le viene aflicción o persecución, enseguida tropieza y cae. La que cayó entre espinos representa al que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero la sembrada en buena tierra representa al que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene mala hierba? Un enemigo ha hecho esto. Les respondió. Los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? No, les contestó, no sea que, al arrancar la mala hierba, arranquéis con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla. Después recoged el trigo y guardadlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, llega a ser la mayor de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y mezcló con unos 30 kilos de harina hasta que toda la masa fermentó. Jesús dijo todas estas cosas a la multitud por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas. Así se cumplió lo que había sido dicho por el profeta: abriré mi boca con parábolas, proclamaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se arranca la mala hierba y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos arrancarán de su reino todo lo que hace caer en pecado
y a todos los que hacen el mal los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un golo, tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas, y al encontrar una de gran valor, vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez más, el reino de los cielos es como una red que se echa al lago y recoge toda clase de peces. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, recogen los peces buenos en cestas y tiran los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malvados de entre los justos y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Él les dijo: por eso, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente se asombraba y decía: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le viene, pues, todo esto? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: un profeta solo en su tierra y en su propia casa carece de honor, y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 23. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que haced y obedeced todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todo lo que hacen es para ser vistos por la gente. Alargan sus filacterias y hacen muy largos los flecos de sus mantos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude con respeto en las plazas y que la gente los llame rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen guías, porque uno solo es vuestro guía, el Mesías. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cerráis a los demás el reino de los cielos. Ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están tratando de hacerlo. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Recorréis mar y tierra para ganar un solo convertido, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Decís: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También decís:
Si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que se sienta en él. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dais el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas era necesario hacer sin dejar de hacer aquellas. Guías ciegos, coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y el plato, y así también quedará limpio por fuera. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera dais la impresión de ser justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, construís sepulcros para los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos participado con ellos en derramar la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Llenad, pues, la medida de vuestros antepasados, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso, yo os envío profetas, sabios y maestros. A unos de ellos los mataréis y los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Y sobre vosotros recaerá toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa se os queda desolada, porque os digo que no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 24. Jesús salió del templo y se iba, cuando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Veis todo esto?, les preguntó. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron en privado los discípulos y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: cuidaos de que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Vais a oír de guerras y rumores de guerras,
pero procurad no alarmaros. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán para ser perseguidos y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y al aumentar la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las mujeres encintas y las que estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no se acortaran, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días se acortarán. Entonces, si alguien os dice, mirad, aquí está el Mesías, o allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Ya os lo he advertido de antemano. Así que, si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos interiores, no lo creáis, porque así como el relámpago sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran toque de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprended de la higuera esta lección. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada
y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Pero comprended esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, estaría despierto y no permitiría que se metieran en su casa. Por eso, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperéis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto al frente de los de su casa para darles el alimento a su debido tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá al frente de todas sus posesiones. Pero si aquel siervo malo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a sus compañeros, y a comer y a beber con borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá un día que no espera, y a una hora que no sabe. Después de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 bolsas de oro llevó otras 5. Señor, dijo, me entregaste 5 bolsas de oro. Mira, he ganado 5 más. Su Señor le respondió: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2 bolsas de oro. Señor, dijo, me entregaste 2 bolsas de oro. Mira, he ganado 2 más. Su Señor le respondió: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. Luego llegó el que había recibido una sola bolsa de oro. Señor, dijo, yo sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo, y fui y escondí tu oro en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor respondió: siervo malvado y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, y al volver yo habría recibido lo mío con intereses. Quitadle, por tanto, la bolsa de oro, y dádsela al que tiene 10 bolsas, porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y arrojad a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas delante de él, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, necesité ropa y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? El Rey responderá: de cierto os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicisteis. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles,
porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, necesité ropa y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. También ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él responderá: De cierto os digo, que todo lo que no hicisteis por uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis por mí. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lucas 6. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y se comían los granos. Algunos fariseos preguntaron: ¿Por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tenían hambre, él, los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados, comió lo que solo a los sacerdotes les está permitido comer, y también los dio a sus compañeros. Y añadió: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los fariseos y los maestros de la ley lo observaban atentamente para ver si sanaba en sábado y así tener de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre de la mano paralizada: Levántate y ponte de pie en medio. Él se levantó y se quedó allí de pie. Jesús les dijo: Yo os pregunto, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y mirando a todos los que estaban alrededor, dijo al hombre: Extiende tu mano. Él lo hizo, y su mano quedó completamente restablecida. Pero ellos se llenaron de furor y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Por aquellos días, Jesús se fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí un gran número de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus impuros quedaban sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque de él salía poder que sanaba a todos. Él, mirando a sus discípulos, dijo: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os excluyan, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque grande es vuestra recompensa en el cielo. Pues así trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros,
los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos hablen bien de vosotros, porque así trataron sus antepasados a los falsos profetas. Pero a vosotros que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues tampoco la túnica. Da a todo el que te pida, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen eso. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante, echarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, se os medirá. Les dijo también esta parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que haya sido perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la brizna en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la brizna de tu ojo, si tú mismo no ves la viga que tienes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la brizna del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se reconoce por su fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Os mostraré a quién se parece todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba bien fundada. Pero el que oye y no pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimiento. Cuando el río dio con fuerza contra ella, enseguida se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 12. Mientras tanto, cuando una multitud de miles de personas se había reunido, tanto que se atropellaban unas a otras, Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo que habéis dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que habéis susurrado en oídos dentro de una habitación será proclamado desde las azoteas. Os digo, amigos míos,
No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a él debéis temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Os digo que a todo aquel que me reconozca delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas, ante gobernantes y autoridades, no os preocupéis de cómo os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que debéis decir. Uno de la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que se reparta la herencia conmigo. Jesús respondió: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Luego les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y les contó una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron mucho. Él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? No tengo dónde almacenar mis cosechas. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclamarán los años, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que acumula riquezas para sí, y no es rico para con Dios. Y dijo Jesús a sus discípulos: Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿con qué os vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Si no podéis hacer ni siquiera lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros no os afanéis por lo que habéis de comer o de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque el mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que las necesitáis. Buscad más bien su reino, y estas cosas se os darán también. No temáis, rebaño pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se desgasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estad ceñidos y con las lámparas encendidas, y sed semejantes a los siervos que aguardan a que su señor regrese de la boda, para que, cuando llegue y llame, enseguida le abran. Dichosos
aquellos siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando llegue. De cierto os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y aunque llegue en la segunda vigilia o en la tercera, si los halla así, dichosos son ellos. Entended esto: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pedro dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? El Señor respondió: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que les dé su ración de alimento a su debido tiempo? Dichoso el siervo a quien su Señor, cuando venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los demás siervos y siervas, y a comer, beber y embriagarse, el Señor de aquel siervo vendrá el día que no lo espera y a la hora que no sabe, lo castigará severamente y le asignará el lugar de los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara ni hace conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla hace cosas dignas de castigo, recibirá pocos azotes. A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que se le haya confiado mucho, más se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya estuviera encendido. Tengo un bautismo con el que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino división. Desde ahora habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís: va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor. Y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no sabéis interpretar este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, haz lo posible por arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los recaudadores de impuestos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los maestros de la ley murmuraban: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Pero el padre dijo a sus siervos: deprisa, traed la mejor túnica y vestidlo, poned un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y celebremos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado.
y comenzaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando volvió y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha vuelto tu hermano», le respondió, «y tu padre ha matado el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Así que su padre salió y le rogaba que lo hiciera. Pero él respondió a su padre: «Mira, tantos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero cuando llega a ese hijo tuyo, que ha derrochado tus bienes con prostitutas, matas para él el ternero engordado». «Hijo mío», le dijo el padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo». Pero era necesario celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Lucas 18. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse. Les dijo: «Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había también en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante algún tiempo él no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que al final venga y me agote con sus visitas». Y el Señor dijo: «Fijaos en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». A algunos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo así: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano». Pero el recaudador de impuestos, que se había quedado a distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Os digo que este hombre, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La gente llevaba también a los niños pequeños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos. Al verlo, los discípulos los reprendían. Pero Jesús llamó a los niños y dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Un hombre principal le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». «Todo eso lo he cumplido desde mi juventud», dijo él. Al oír esto, Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo.
Luego ven y sígueme. Cuando él oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Jesús, al verlo tan triste, dijo: «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios». Los que oyeron esto preguntaron: «Entonces, ¿quién podrá ser salvo?». Jesús respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Pedro dijo: «Mira, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido». «De cierto os digo», respondió Jesús, «que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna». Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que está escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, le insultarán, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará». Ellos no entendieron nada de esto. Estas palabras les estaban veladas y no comprendían lo que les decía. Al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. «Jesús de Nazaret está pasando», le dijeron. Entonces gritó: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». «Señor, quiero ver», respondió. Jesús le dijo: «Recibe la vista, tu fe te ha sanado». Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al verlo, alabó a Dios. Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, miembro del consejo, gobernante de los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Jesús le respondió: de cierto te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo». «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?», preguntó Nicodemo. «¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?». Jesús respondió: de cierto te digo, que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. «¿Cómo puede ser esto?», preguntó Nicodemo. «¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?», dijo Jesús. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre,
para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se vea claramente que sus obras han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí permaneció con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes de que Juan fuera encarcelado. Surgió entonces una discusión entre algunos discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y le oye, se alegra mucho de la voz del novio. Así que esta alegría mía está completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba es superior a todos. El que es de la tierra es y habla como terrenal. El que viene del cielo es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan, capítulo 4. Cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La mujer samaritana le dijo: «Tú eres judío, y yo soy mujer samaritana. ¿Cómo es que me pides de beber? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». «Señor», dijo la mujer, «no tienes con qué sacar el agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús: «Todo el que bebe de esta agua
volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido, respondió la mujer. Bien has dicho, no tengo marido, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. Señor, dijo la mujer, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, le respondió Jesús, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Sé que viene el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, aunque ninguno le preguntó: ¿Qué buscas? O ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y dijo a la gente: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron hacia él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros: ¿Aún faltan 4 meses para la siega? Yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se alegren juntos. En esto es verdadero el dicho: uno siembra y otro siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no trabajasteis. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en el fruto de su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho, de modo que, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Decían a la mujer: Ya no creemos solo por lo que tú has dicho, pues nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Después de aquellos 2 días, salió de allí hacia Galilea, porque Jesús mismo había declarado que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, pues ellos también habían ido a la fiesta. Volvió, pues, Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum.
Cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Si no veis señales y prodigios, no creeréis nunca». El funcionario le dijo: «Señor, baja antes que mi hijo muera». «Vete», le dijo Jesús, «tu hijo vive». El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras iba descendiendo, sus siervos salieron a su encuentro y le informaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le contestaron: «Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre». El padre reconoció que aquella fue la hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive». Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Juan, capítulo 6. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíade, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados pequeños. Pero, ¿qué es esto para tantos?». Jesús dijo: «Haced que la gente se siente». En aquel lugar había mucha hierba, y se sentaron, en número de unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias, y los distribuyó a los que estaban sentados, lo mismo también de los pescados, cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada». Los recogieron, pues, y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la señal que Jesús había hecho, la gente comenzó a decir: «Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero es mi Padre quien os da el ese verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo». «Señor», le dijeron, «danos siempre de ese pan». Jesús les dijo: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final». Entonces los judíos murmuraban de él, porque había dicho: «Yo soy el pan que descendió del cielo». Y decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo, pues, dice ahora: he descendido del cielo?» Jesús respondió: «No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final». En los profetas está escrito: «Y todos serán enseñados por Dios». Todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre,
Solo el que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos disputaban entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas las dijo en la sinagoga mientras enseñaba en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla?» Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a traicionar, y añadió, «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, «¿También vosotros queréis iros?» Simón Pedro le respondió, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios». Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste, siendo uno de los 12, era el que le iba a traicionar. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Entonces Jesús volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De nuevo se produjo una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: tiene demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Merente, dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas buenas obras procedentes de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, decís vosotros, tú blasfemas, al que el Padre santificó y envió al mundo, porque dije: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Luego Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan, a la verdad, no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidáis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿y qué ha sucedido que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais alegrado de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene nada en mí, pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y que como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Juan capítulo 16. Os he dicho estas cosas para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta:
¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dentro de poco no me veréis. Y de nuevo, dentro de poco me veréis, porque voy al Padre. Entonces, algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Dentro de poco no me veréis, y de nuevo dentro de poco me veréis. Y porque voy al Padre, también decían: ¿qué significa esto que dice, dentro de poco? No entendemos lo que habla. Jesús, sabiendo que querían preguntarle, les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Dentro de poco no me veréis, y de nuevo, dentro de poco me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que abiertamente os hablaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí que la hora viene, y ha llegado ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra.
he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.